En esta sesión vamos a hacer un balance historiográfico, una revisión historiográfica de lo que han sido los estudios sobre las poblaciones afromexicanas a lo largo de varias épocas. Hay que comenzar diciendo que este tema ha sido trabajado desde hace ya varios años, desde por lo menos los años 50 del pasado siglo, y que actualmente se cuentan con estudios e investigaciones históricas de diversos temas que han aportado elementos, datos, análisis muy importantes para comprender las características de las poblaciones afromexicanas. Lo primero que hay que decir es que cualquiera que esté interesado en este tema tiene que forzosamente consultar los trabajos que se han hecho desde Aguirre Beltrán, que fue el pionero en este tema, y que también es importante destacar que muchos historiadores mexicanos e historiadoras mexicanas han trabajado sobre el tema. Podríamos entender, para tener un balance general sobre este tema, que existen por lo menos 3 generaciones historiográficas que han trabajado el tema. La primera justamente nació, o es el que es su representante más importante, es el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, quien publicó La población negra en México, un estudio etnohistórico. Aguirre Beltrán dio a conocer por primera vez, de manera sistemática, ordenada, con métodos científicos, varios asuntos relevantes sobre la población afromexicana, pero fundamentalmente dio testimonios demográficos sobre su participación y sobre su importancia en la historia de nuestro país. El momento de Aguirre Beltrán es muy importante porque se había tenido durante esa época el desarrollo de muchos estudios sobre población indígena y muy poco se había aportado e investigado, analizado a la población afromexicana. Entonces él, aunque había habido estudios anteriores importantes, no habían tenido la relevancia que tiene en los años 50 el texto de Aguirre Beltrán. Aguirre Beltrán habla de los orígenes de estos miles de africanos y africanas que llegan durante el periodo colonial a México, nos da datos demográficos que muestran su importancia, entre otras cosas hace ver que son un grupo más numeroso que el de los europeos. También en su libro sobre la historia de México habla de las rutas, la ruta transatlántica, la que llega a través de África por el puerto de Veracruz. También habla de la ruta por el Océano Pacífico, y entonces su estudio es contundente. También explica la importancia de los africanos, de las africanas en la esclavitud, y demuestra en su libro cómo la esclavitud es un sistema económico determinante en el desarrollo de la sociedad novohispana. Esa quizás sea la generación más importante, pero lamentablemente Aguirre Beltrán no tiene muchos alumnos, muchos estudiantes, entonces su texto queda un poco desolado, queda sin mucha repercusión académicamente, y es hasta los años 90, es decir, pues casi 40 años después, que vuelve a haber una generación interesada en este tema, con los antropólogos Guillermo Bonfil Batalla y Luz María Martínez Montiel. Ellos en los años 90 comienzan a desarrollar un programa que tuvo mucha importancia en la época, que se llamó Nuestra Tercera Raíz. Este programa se creó en la Dirección General de Culturas Populares del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y tiene como objetivo hacer más investigación sobre el tema, pero también hacer divulgación. Luz María Martínez Montiel logra consolidar un grupo de
historiadores de distintas regiones, de Michoacán, de Guanajuato, de Veracruz, de Tamaulipas, y pide monografías sobre el tema de la esclavitud y logra hacer 3 libros que son muy importantes para esta temática. Uno se llama La presencia africana en México, que se edita en 1994, y que ahí escriben importantes investigadores como Casasus, como María Guevara, como Alfredo Delgado, y ellos hacen estudios monográficos de la importancia de la esclavitud y de los esclavos en la formación de la Nueva España, de los esclavizados. La tercera raíz es un programa que tiene vigencia pues casi durante 10, 15 años. También se hacen encuentros de afromexicanistas cada año en distintas sedes de la República Mexicana. Se juntan, se reúnen investigadores jóvenes que están trabajando sobre el tema, y esto hace que haya un fortalecimiento y un impulso a los estudios afromexicanos. ¿Qué temas son los que se trabajan entonces? Se empiezan a trabajar temas que tienen que ver con los oficios. ¿Qué hacían estos miles de africanos y africanas en la Nueva España? ¿En qué trabajaban? Sabemos que trabajaban en la caña de azúcar, pero también empezamos a ver trabajos que nos revelan su importancia en distintos oficios, en la vida cotidiana, en sus relaciones con otros grupos culturales. Entonces, los aspectos de la vida de los afrodescendientes en México empieza a enriquecerse con nuevos datos que se encuentran en diversos archivos parroquiales, en archivos nacionales, es decir, con documentos de fuentes documentales muy concretas que ayudan a enriquecer los temas. A partir de este momento surge una nueva generación que está compuesta por los alumnos de Luz María Martínez Montiel, fundamentalmente, y estos estudiantes de los que yo formo parte, esta nueva generación, a lo largo de los años 97, fundamos un nuevo seminario que se llama Poblaciones y Culturas de Origen Africano en México, y comenzamos a querer enriquecer las investigaciones sobre este tema, pero también vincular a los investigadores y formar nuevos estudiantes. Entonces, el programa Nuestra Tercera Raíz cierra alrededor de mediados de finales de los 90, y el seminario de poblaciones de origen africano, que hoy se llama Seminario de Estudios Afromexicanos, también comienza a generar nuevas perspectivas sobre los estudios afromexicanos. ¿Qué nos interesa trabajar? Bueno, por una parte, empieza a preocuparnos las problemáticas de cómo eran las relaciones de los africanos y afrodescendientes con otros grupos sociales. Empezamos a cuestionar el término de sociedad de castas de la Nueva España, empezamos a cuestionar esta idea de la segregación racial, de la segregación social de los afromexicanos. Empezamos a ver que existen relaciones muy cercanas de vida cotidiana con la población indígena fundamentalmente, y también empezamos a ver, por supuesto, que hay una movilidad económica y social destacada. Encontramos investigaciones que revelan, por ejemplo, que personas como Juan Correa, el mulato libre, maestro de pintor, fue un personaje muy destacado en su época. Él fue un pintor barroco de finales del siglo XVII que logró tener un prestigio social en su época, una condición económica desahogada, y como él empezamos a encontrar distintos ejemplos en la Nueva España que nos explican las características particulares, no solo de la Nueva España, con relación a otras sociedades latinoamericanas, sino en la misma Nueva España de las distintas regiones. También a partir de este seminario y de la reunión de otros especialistas sobre el tema, entre otros Odile Hoffman,
que se reúne a este grupo de nuevos investigadores, nos empieza a preocupar hablar de otros términos, de otros conceptos, y nos interesa incluir concepciones como las de Cindy Means y Richard Price, que hablan de términos sobre el intercambio cultural para entender que estas poblaciones, estas personas, no solo reprodujeron su africanidad, sino que hubo procesos de intercambio, de reproducción cultural que fueron mucho más complejos. Entonces, a partir de este seminario, la última generación que estamos ahora viendo producir y trabajar es la que representa investigadores que ahorita tienen 30, 40 años y que llevan por lo menos 15, 20 años trabajando este tema y que también se enfocan en nuevas problemáticas. Entonces tenemos a investigadores, investigadoras que trabajan la niñez, por ejemplo, Cristina Masferrer, que trabajan el racismo, que trabajan regiones que no se habían considerado, como la misma ciudad de Oaxaca. Tenemos también a especialistas que trabajan regiones como Colima. En fin, se han enriquecido las temáticas y se han ampliado. Entonces, tratando de hacer una síntesis de los temas que han ocupado los estudios historiográficos, diríamos que hemos trabajado y tenemos información sobre las características de la esclavitud en ciudades, haciendas, puertos, que hemos podido trabajar a las personas esclavizadas, pero también a los libertos y a los libres, que también se han abordado temas que tienen que ver con rebeliones, motines, el cimarronaje, por ejemplo, los procesos de resistencia. También tenemos información sobre el origen cultural y las rutas de comercio. Sabemos mucho sobre el comercio transatlántico, pero sabemos poco sobre las personas que llegaron a través de la ruta del Pacífico. Los estudios también históricos nos han revelado el origen cultural de estas miles de personas que arribaron durante la época colonial. También sabemos sobre los géneros, sabemos que no solo vinieron hombres, sino también mujeres, de la importancia de las mujeres esclavizadas. También tenemos trabajos sobre los oficios, a qué se dedicaron, en qué trabajaron. Temáticas como cómo obtener la libertad, también se han trabajado. Y también los estudios de género han tenido desarrollo, como decíamos antes, se han trabajado temas sobre las mujeres, sobre la familia, sobre la niñez, sobre las redes de parentesco que se pudieron gestar desde la esclavitud y desde la libertad. Y otro tema también importante que se ha trabajado es el de las cofradías y las devociones. Los periodos que más se han trabajado desde esta revisión historiográfica han sido el periodo virreinal. Tenemos ya trabajos importantes del siglo XIX, un periodo que se había tocado poco porque la falta de fuentes documentales sobre los afrodescendientes durante este periodo ha sido un impedimento, un obstáculo para poder trabajarlos, pero sin embargo se han encontrado otras fuentes que son importantes, narraciones de viajeros, fotografías, relatos históricos, en fin, una cantidad de fuentes que nos han ayudado a reconstruir la historia del siglo XIX y por supuesto también ha habido algunos acercamientos a lo que ha sido el siglo XX. ¿Qué tipo de documentos nos ayudan a trabajar la época colonial? Bueno, por un lado, los documentos de primera mano, que son documentos de compra y venta de estas personas esclavizadas, los testamentos que dejaban los propietarios de estos dueños, de estos esclavizados, muchas veces para otorgarles la libertad. Los registros matrimoniales también han sido fundamentales para entender con quiénes tenían relaciones, con qué grupos. También las fuentes de nacimientos, de defunciones, las denuncias y los procesos inquisitoriales también han sido fundamentales para estudiar a las poblaciones de origen africano,
las crónicas, los censos, los padrones, los pleitos legales también han sido documentos valiosos. Las imágenes pictóricas han sido fundamentales para trabajar a las poblaciones de origen africano y recrear cómo fueron representados durante la época. Para finales del siglo XIX y principios del XX, también las fotografías han sido muy importantes. Está todo lo que hizo el taller de Romualdo García para finales del XIX y principios del XX, que han trabajado historiadoras como Dolores Ballesteros. Para el siglo XX también las actas de migración, correspondencias institucionales, entre otras muchas fuentes para encontrar a las poblaciones de origen africano. ¿Qué metodologías hemos trabajado? Se han trabajado desde la época de Aguirre Beltrán la demografía histórica, es decir, tratar de encontrar documentos que nos ayuden a explicar cuántos y para qué vinieron a la Nueva España y al México independiente. También se ha trabajado desde la perspectiva etnohistórica, se han hecho también estudios de historia económica y social. Tenemos muchos trabajos de historia cualitativa, mostrando datos, también de lo que se llamaba la historia de las mentalidades. Hemos hecho trabajos desde el enfoque de género, de la historia cultural y de la historia del arte. Y finalmente, ¿qué conceptos hemos trabajado? Hemos trabajado denominaciones que tienen que ver desde la época con llamar a todas estas personas negros, morenos, mulatos, jarochos, pardos, morenos, pero hemos saltado de usar estos términos coloquiales de la época, como eran denominados, a desarrollar categorías de análisis que hablen de ellos como personas de origen africano, como afromexicanos, afrodescendientes, tratando de darles una perspectiva histórica de que estas personas no fueron solo definidas por su color de piel o por su raza, como se pensaba en la época, sino por la historia, es decir, de dónde venían, a qué culturas pertenecían. También hemos cuestionado en ese sentido conceptos como el de raza, entendiendo que en la época novohispana hubo otros conceptos para definir a los afromexicanos y en general a las categorías sociales que se desarrollaron en la época, como es el concepto de calidad. Y bueno, creo que todos estos conceptos, el de reproducción cultural también ha sido un concepto fundamental para entender que las africanías no se quedan estáticas en el tiempo, sino que tienen transformaciones importantes y que los africanos intercambiaron cultura, recrearon cultura e hicieron nueva cultura, y que es así como tenemos que estar viendo el desarrollo de la historia de estas personas.